Muy buenos días a todos los asistentes a este acto de presentación de una de las conferencias de don Eloy Álvarez Pelegrí, que como conocen todos ustedes es un experto en energía. Concretamente, los honores con los que cuenta en materia de energía son los siguientes. Como profesor de honor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y Energía desde hace ya varios años, académico de número de la Real Academia de Ingeniería y de Doctores de España, desarrolló su vida profesional en el ámbito de la energía en distintas compañías energéticas, todas ellas, tanto en materia de gas como en materia de electricidad, y autor y coautor de diversos libros. Entre los últimos que ha editado figuran dos aportaciones muy interesantes a través de las energías renovables y el papel que van a jugar como materias primas en estos sectores industriales, como son el de la generación de energía eléctrica, o en el caso de los vehículos a tracción eléctrica, pues el futuro que nos espera y sus implicaciones en cuanto a la minería y la metalurgia. Sin más prolegómenos, pues le damos la bienvenida y deseamos que sea muy interesante la conferencia que nos va a impartir sobre estas materias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la presentación. Es un honor y una satisfacción estar en esta Escuela de Minas para dar esta clase o conferencia sobre las materias primas minerales relacionadas con las energías renovables y los vehículos eléctricos, y también incorporaré unas reflexiones sobre las implicaciones para la minería y la metalurgia tan cercanas a la profesión y tan involucradas con la profesión de ingeniero de minas y energía. La presentación que tengo es relativamente amplia. Trataré en primer lugar de hacer una breve referencia a las transiciones energéticas y sobre todo a las implicaciones que esto tiene para la demanda de materias primas minerales. Me expondré brevemente los incrementos de demanda que según diferentes escenarios se esperan y para qué metales o minerales, y luego especificaré algo más la demanda de materias primas minerales y la relación de estas con las energías renovables y con los vehículos eléctricos. Realmente podríamos quedar aquí en esta conferencia, pero hemos pensado que realmente es de gran interés hablar del reglamento de las materias primas fundamentales o críticas de la Comisión Europea, de la Unión Europea y las implicaciones que eso tiene sobre las cadenas de valor y para la minería y la metalurgia en España. Empezando por el tema de transición energética, realmente desde el año 92, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se empezó un proceso largo que tuvo, en mi opinión, un hito en el Protocolo de Kioto de 1977, y otro hito fundamental que constituye, a mi entender, un punto de inflexión es el Acuerdo de París del año 2015. Como consecuencia de todo eso, los países que firman el acuerdo se comprometen a un programa de reducción de emisiones, y concretamente en Europa se concreta ya todas estas propuestas y compromisos en una ley europea del clima del año 2021, relativamente reciente, que implica un objetivo de emisiones netas de gases de efecto invernadero en Europa en el año 2050. Todo eso se ha ido desarrollando a lo largo de una prolija normativa, que el que esté interesado puede verlo en el discurso que se puede consultar en la Real Academia de Doctores de España, el discurso de ingreso, y que no es ahora el momento de especificarlo. En España tenemos la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo al año 2050 y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética también del año 21. Todo eso da lugar a un desarrollo de escenarios y estrategias muy significativas que van recalcando y reorientando todas las actividades industriales y económicas de Europa y de España.
En esta transición, realmente, una de las cosas importantes que ya se detectó hace bastantes años es la necesidad de que el sistema eléctrico se descarbonice lo mayor posible, lo máximo posible. Y eso implica realmente, entre otras cosas, la descarbonización o el cambio del mix energético con la incorporación fuerte de renovables, y no es de extrañar que, por tanto, sea la punta de lanza el tema eléctrico en los procesos de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. En España tenemos los planes nacionales integrados de energía y clima. La última revisión aumenta o incrementa los objetivos o las ambiciones de energía solar fotovoltaica y de energía eólica para el año 2030, así como lo de los vehículos eléctricos. Si bien veremos en particular en esto último la situación real en Europa y en España y los objetivos y ambiciones que tenemos. En la estrategia a largo plazo es importante para estos efectos de la conferencia de hoy señalar que se trata de el objetivo es tener un sistema eléctrico prácticamente donde es casi todo renovable o con un porcentaje renovable el máximo posible. De nuevo, no entro aquí en las posibilidades reales de alcanzar estos objetivos, pero lo digo fundamentalmente a efectos de que tanto la Unión Europea como los planes en España apuntan claramente a una necesidad de seguir incrementando las renovables y particularmente en generación eléctrica. Bien, ¿esto qué implicaciones tiene para las materias primas minerales para la transición energética? Pues varios informes han ido poniendo de manifiesto la relevancia de los minerales y metales en la transición. Yo citaría en el año 21 The Role of Critical Materials in Clean Energy Transition y Minerals for Climate Action, The Mineral Intensity of Clean Energy Transition del mismo año, publicado por el Banco Mundial. La Comisión Europea inicia también a principios de esta década la iniciativa tecnológica para las materias primas. Hay una primera lista de materias primas críticas en el año 2011 y aparecen luego los Global Critical Minerals Outlook, de tal manera que la agencia se hace eco de la relevancia y de la importancia de las materias primas minerales para la transición energética y lo incorpora de forma regular en sus estudios y en el seguimiento como un tema más, de la misma manera que antes, que sigue haciéndolo, evaluaba la situación del petróleo, del gas o de las renovables. Por tanto, podemos decir que todo apunta a que forma ya parte de la estrategia y de las hojas de ruta la necesidad de desarrollar unas materias críticas, unas materias primas minerales que acompañen a la transición energética. Y esto además se refuerza por el hecho de que por megavatio instalado o por kilogramo de vehículo eléctrico, la generación renovable y los vehículos eléctricos son, en términos específicos, más intensivos en minerales y metales. Esta transparencia recogida de uno de los informes ya que tiene ciertos años del Role of Critical Materials in Clean Energy Transitions que he citado, realmente refleja esta situación. Se puede apreciar, lo cual a veces puede ser chocante, que en términos de megavatios, los kilos de minerales o metales por megavatio instalado en la energía eólica en mar y en tierra y en solar son superiores por un megavatio de nuclear, de carbón o de gas natural. Por tanto, vamos a una situación de mayor intensidad específica en la utilización de minerales en las renovables. Y de la misma manera, y lo veremos luego más desglosado, en el vehículo eléctrico, donde ya se puede ver que de 200 kilos por vehículo a un coche convencional que será del orden de 30. De nuevo, en el apartado de renovables y vehículos eléctricos veremos este asunto. Me detengo un momento en el informe que he citado del Banco Mundial, cuya portada es la que se refleja aquí, y resalto un cuadrante, un gráfico que a mí me parece relevante para la conferencia de hoy.
En primer lugar, este estudio identifica 17 minerales como importantes para la transición, analiza los minerales que hay no solo en las renovables, sino también en los ciclos combinados, en las centrales de carbón, e identifica, como digo, 17 minerales como claves o importantes. Luego veremos que la identificación de la lista de minerales ha ido variando según los estudios y según la normativa a lo largo del tiempo, y me citaré los más recientes en la segunda parte de esta conferencia. Si saco este cuadrante es porque me parece interesante para situar un poco esquemáticamente la idea de que hay minerales que, por ejemplo, como el grafito que se ve en la parte superior izquierda, que realmente en volumen absoluto, que es el eje horizontal, no tienen un volumen en términos relativos con otras demandas de minerales como puede ser el cobre, el manganeso u otros, tan importante, pero que sin embargo, como se ve, están situados en la parte superior, lo que significa que en términos relativos de crecimiento de demanda es uno de los mayores. Y al mismo tiempo, esto también refleja, al estar en ese cuadrante, que están concentrados los usos de ese mineral en unas aplicaciones más concretas. En este caso serán las baterías eléctricas. Hay otros que son más horizontales o más transversales. Vemos ahí el cobre, que tiene una utilización en un número muy importante de aplicaciones en la transición energética, en diferentes renovables, en el vehículo eléctrico, etcétera, y que el incremento porcentual será menor, pero al mismo tiempo, como trataré también de mostrar, los volúmenes absolutos de las demandas y de los mercados mundiales de estos minerales son muy distintas. La Agencia Internacional de la Energía identifica también un conjunto de minerales necesarios para la transición, pero focaliza las necesidades y la importancia de algunos de ellos. En concreto, como se ve en esta transparencia, el cobalto, el cobre, el litio, el níquel y los elementos de la tierra raras, neodimio, disprosio, praseodimio, terbio y otros. Es decir, son minerales, metales, mejor dicho, que realmente luego iremos viendo a lo largo de la conferencia la relevancia que tienen e incidiremos sobre ellos. Decía que las materias primas minerales, este listado inicial del Banco Mundial de 17, ha ido evolucionando y en la actualidad, volveremos sobre ello cuando hablemos de la ley o del reglamento de materias primas minerales fundamentales. En la actualidad se distingue entre críticas y fundamentales, siendo esta última un subconjunto del primero, pero el número de minerales que se consideran críticos en este momento es de 34, es decir, se pone de relieve que se ha ido ampliando la relevancia y la importancia de los minerales para la transición energética. Esta lista se elabora atendiendo fundamentalmente a dos parámetros: el riesgo de suministro y la importancia económica. El que tenga interés, hay artículos publicados recientemente, uno de ellos en colaboración con la Rea Basterra, en el libro sobre materias primas minerales para la transición energética, que se puede consultar, y esta lista también se puede evaluar en algunos artículos publicados conjuntamente. También los Estados Unidos ha elaborado una lista de materias críticas que tienen bastante coincidencia con la lista europea y, como digo, no es el momento ahora de listarlos y se pueden consultar tanto en las referencias bibliográficas que iré dando a lo largo de esta charla de hoy. En este sentido, me permito mencionar un libro del que somos coautores, 9 autores, la mayor parte de ellos profesores de las escuelas de minas de España, y que he tenido el placer de coordinar junto con el colega Francisco Blanco. Y realmente es una publicación relativamente reciente donde analizamos la cadena de valor, analizamos las materias primas minerales y su demanda, la minería y la metalurgia en España desde diferentes ópticas.
De este libro hemos hecho una síntesis de los diferentes estudios a la fecha y realmente hemos identificado para diferentes energías renovables, vehículos eléctricos, etcétera, los minerales y metales que son necesarios. No me detendré en este cuadro, que es de alguna manera de síntesis de los estudios realizados por terceros, pero a simple vista ya permite dar una idea de la lista importante de minerales y de la transversalidad de muchos de ellos. Un tema importante es evaluar en qué medida esta transición energética supone, como hoy es ya moneda común, la creencia o el pensamiento de que vamos a tener una demanda de minerales y metales más fuertes, más importante consecuencia de la transición. Por tanto, me detendré ahora en algunos aspectos de la demanda. Realmente, desde el punto de vista de la demanda, lo primero que hay que examinar es que se espera que la demanda de potencia solar, eólica y de vehículos eléctricos y almacenamiento en baterías y también de hidrógeno va a crecer de aquí al 2040. Por tanto, se ven que la demanda primaria, origen de la demanda secundaria, que será luego la demanda de minerales y metales, será mayor. Ya se aprecia en este análisis que con un índice de 100 o de 1, en el año 2020 el litio se multiplicará por 42, el grafito por 25, el cobalto por 21, el níquel por 19 y las tierras raras por 7. De nuevo, conviene recordar este cuadrante que mencionaba del estudio del Banco Mundial, diferenciando entre el volumen absoluto y el crecimiento relativo. Realmente la realidad de los últimos años está mostrando que el crecimiento global en energía solar, eólica, vehículos eléctricos y electrolizadores es creciente en general, salvo en el caso de la energía eólica, que ha tenido una caída relativa en el año 22, se puede apreciar los crecimientos en solar del orden del 85%, en eólica del 60%, vehículos eléctricos del 35% y electrolizadores de 360%. Es decir, lo que podemos denominar la demanda primaria o origen o causa raíz de la demanda de minerales está creciendo y es una realidad. Las expectativas del crecimiento de la demanda, lógicamente, dependen, como brevemente mencionaba al principio, de los escenarios y de las estrategias. Y los escenarios analizan diferentes fundamentos y en base a ellos estiman unos crecimientos mayores o menores del conjunto de metales. Este gráfico sacado del informe del Banco Mundial para los 17 metales que mencionaba anteriormente muestran que depende del escenario, un escenario más de business as usual. Incluso en ese caso el volumen global de toneladas de esos 17 metales aumentaría sustancialmente, pasando de 40 a cerca de 80, pero en los casos en que el crecimiento de renovables y la descarbonización basada en renovables cobre más impulso, sería muchísimo mayor, y ya vemos que las pendientes de crecimiento son más acusadas, como se ve en las líneas azules oscuras. Y esto se da también, y no es el objeto de la conferencia de hoy, pero teniendo en cuenta las capacidades de reciclaje y el realismo del reciclaje en los próximos años. No todos los metales tienen la misma porcentaje de reciclaje y obviamente, como mencionaré también, en el ámbito europeo y en España se incide en la necesidad de incrementar la capacidad de reciclaje de los bienes finales para recuperar minerales y metales en esos productos. Pero así todo, considerando eso, y considerando crecimientos del reciclaje, la demanda de minerales y metales seguirá aumentando. Un tema interesante es el tema del almacenamiento. Todo apunta a las necesidades de un sistema de sistemas eléctricos de potencia que tendrán la necesidad de incrementar
la demanda, la capacidad de almacenamiento eléctrico y también lo que se espera, como veremos en más detalle a continuación, que se incremente la demanda de baterías para vehículos eléctricos. En general, de nuevo, depende del escenario que se considere de crecimiento, volveremos un poco sobre ello, pero lo que está claro es que la demanda de baterías está previsto que crezca. Y esa demanda de baterías se da fundamentalmente hoy por hoy en el mayor crecimiento en términos de baterías para vehículos eléctricos. Como podemos ver en estos gráficos de la Agencia Internacional de la Energía, en términos de gigavatios hora de almacenamiento por año, estamos globalmente del orden de 800 y el histograma muestra en el color azul oscuro que son los vehículos ligeros, las baterías en los vehículos ligeros, las que tienen la mayor proporción. En el gráfico derecho se ve una distribución regional que es interesante, porque luego cuando hablemos de la cadena de valor y de las implicaciones para la minería y la metalurgia en Europa y en España, es importante resaltar que este crecimiento y la mayor capacidad se da fundamentalmente en China, en menor medida en Europa y en Estados Unidos y en otros países. Realmente este esquema del papel que tiene China, incidiremos sobre él porque es muy relevante en el tema del desarrollo de los recursos propios en Europa. Como decía, existen bastantes publicaciones que examinan la demanda de minerales y metales. Esta es una demanda, es un gráfico de demanda de materiales, de materias primas minerales para el caso de Europa, apuntando a todos los sectores, no solo la demanda proveniente de las energías limpias y de los vehículos eléctricos, sino del conjunto de sectores. Por ejemplo, si cogemos el caso del níquel, en el año 2020 eran 28.000 toneladas la demanda de níquel en Europa para todos los usos y se espera, en función de los escenarios, que en el año 2030 esto sea o 224.000 o 285.000 y en el año 2050 317, 495. Quiere esto decir, si observamos los histogramas que tenemos en el gráfico, que en todos los casos aumentan. Y hay un caso significativo, que volveremos luego por el tema del cambio de estructura de los metales en las baterías, como en el caso del cobalto es mayor la demanda esperada en el año 2030 que respecto al año 2050. Yo he elaborado unos cálculos basados en los consumos específicos o las demandas específicas de toneladas por gigavatio de las diferentes tecnologías. En este caso está elaborado para la generación eólica y calculado con los rangos de demandas específicas por gigavatio y el incremento esperado, en este caso con el PENIEC antiguo, no el revisado, qué demanda tendríamos en España, necesitaríamos en España de los diferentes metales que se ponen en esta tabla: el hierro, manganeso, molibdeno, níquel, neodimio, etcétera. Bueno, realmente una conclusión de esta tabla es que si viésemos las necesidades en comparación con Europa, somos un porcentaje de Europa y desde luego un porcentaje relativo o mínimo respecto a la demanda mundial. Con esto apunto que el planteamiento estratégico, en mi opinión, del desarrollo de la minería y la metalurgia en España debe de orientarse con una visión europea y global. Decía al principio que los volúmenes de los mercados globales en términos absolutos de toneladas de la producción son muy diferentes, desde el hierro con 1.200 millones de toneladas, son datos un poco antiguos del 2018, al plomo con 4, al cobre con 21, al indio, en este caso metal importante para la energía solar fotovoltaica, sobre todo con ciertas tecnologías, no llega a 1.000 toneladas, o el litio de 85.000. Quiero con esto decir
que la importancia de los materiales críticos y fundamentales no es tanto en ocasiones por el volumen absoluto, sino por la importancia relativa, porque aunque sean volúmenes pequeños, son esenciales para la producción y son necesarios para la fabricación de componentes y equipos en fotovoltaica, en eólica o en baterías. Un tema interesante es ver cómo ha ido la realidad de la demanda de ciertos metales, y aquí están reflejados algunos de los que hemos mencionado que eran críticos o que la Agencia Internacional de la Energía ya hace años focalizaba el interés en ellos, como el cobre, el litio, el níquel, el cobalto, el grafito y las tierras raras. Este gráfico, en mi opinión, es muy interesante porque muestra la realidad de crecimiento de todos estos metales desde el año 21 a 23, es decir, que recientemente, desde el comienzo básicamente de esta década, se está consolidando una demanda de estos minerales. No es ya solo una cuestión de lo que hayan previsto los escenarios o los estudios, sino que es una realidad que se está dando. Por otra parte, creo que el gráfico es interesante, ya que muestra el porcentaje de la demanda de estos metales para las energías limpias en relación con la demanda total. Y de ahí podemos ver que el cobre, siendo en volumen muy importante, tanto global como para la demanda para las energías limpias, supone estas del orden del 21-24% de la demanda total. Mientras que el litio es ya el 56%, es decir, volvemos a la idea de que es un tipo de metal más focalizado o más necesario para las energías limpias. El níquel, por ejemplo, tiene unos porcentajes relativamente muy bajos y lo mismo que el cobalto, que está del orden del cobre. El grafito, curiosamente, está también en niveles similares debido a que muchos otros usos también demandan grafito. Un breve apunte respecto a precios y mercado. Realmente no podemos hablar solo de producción y de demanda, sino que también ahora ya vamos teniendo datos de la evolución de los precios de ciertos metales en los últimos años. Y estos han experimentado volatilidad, fuertes subidas y caídas, por ejemplo, como vemos en este gráfico, en el caso del litio, también el níquel, el cobalto. El cobre mantiene una situación más estable y el grafito también ha tenido un incremento de demanda y de disminución de precios. Esto nos lleva a que realmente en los desarrollos mineros y metalúrgicos la importancia de los precios de estos metales son esenciales a la hora de prever los desarrollos mineros y metalúrgicos. Por otra parte, esta contracción de los precios que acabamos de ver, según la Agencia Internacional de la Energía, ha hecho que la demanda o el volumen global del mercado para los materiales necesarios para la transición energética haya disminuido un 10%, pero sin embargo son volúmenes, como vemos, de 325.000 millones de dólares en el 2023, es decir, que siguen creciendo a pesar de esta contracción relativamente coyuntural. Me detendré ahora, aunque iré más rápido sobre estos puntos, ya que hemos hecho una panorámica general de los temas globales de la transición energética de los diferentes metales, pero trataré de incidir o de dar algunas pistas sobre todo también con referencias a diferentes estudios del peso de los metales en las renovables y en los vehículos eléctricos. En cuanto a las renovables, realmente para los generadores, en este gráfico se puede ver la necesidad de materiales o metales como el manganeso, molibdeno, zinc, niobio, silicio, aluminio, cobre, níquel, y en aquellos generadores eólicos con metales, con imanes permanentes, realmente metales como el boro, el disprosio, neodimio, praseodimio, es decir, las tierras raras muy vinculadas al desarrollo de los imanes permanentes, no solo aquí, sino también en otros usos como pueden ser los motores eléctricos. Está señalado aquí, y por eso lo pongo, una diferenciación entre los minerales estratégicos y los minerales críticos, sobre lo que volveré más adelante, pero ya vemos que en su conjunto la mayoría de los metales necesarios para la generación eólica son críticos y estratégicos.
Lo mismo ocurre con la generación fotovoltaica. El tipo de metales es distinto y en el caso de ciertas tecnologías, por ejemplo, vemos como el galio, el indio cobran protagonismo, sigue metales como el germanio, el silicio, de nuevo ligados a una determinada tecnología, pero metales relativamente comunes o transversales como el cobre, el hierro, el plomo, el níquel o el zinc también son necesarios. Por tanto, ya cuando bajamos a evaluar o identificar los metales para las diferentes tecnologías, vamos viendo cómo se van distribuyendo entre las diferentes tecnologías. De nuevo, y ya los estudios concretos de la demanda de metales para las diferentes tecnologías también apuntan a un incremento específico, y tenemos estudios y referencias como esta de Carrara y otros que ha analizado puntualmente las diferentes tecnologías, incluso en función de las mismas, la demanda de metales en Europa y sus necesidades, pero de nuevo las tendencias globales son de un incremento de las mismas. Los vehículos eléctricos es otro tema, otro segmento de demanda importante para los metales, ligado, como es lógico, a la transición energética y a la incorporación de vehículos eléctricos. La situación y perspectivas globales de los vehículos eléctricos es creciente. Vemos que globalmente están del orden de 17 millones de vehículos eléctricos, incluyendo tanto los de eléctricos puros como los híbridos enchufables, distinguidos aquí por el Battery Electric Vehicle y Plug-in Hybrid Vehicle, y que aquí también están desglosados por las diferentes grandes regiones del mundo. China, que como se ve es casi 2/3 de la producción total, de las ventas totales, y donde Europa y Estados Unidos tienen el peso restante más global e importante. Sin embargo, esta panorámica global, luego cuando se baja a evaluar la situación en los diferentes países e incluso dentro de los países de Europa, es distinta. Este gráfico, cogido de un estudio reciente, actual, del Global Electric Vehicle Analysis que hace la Agencia Internacional de la Energía, que es completísimo, pues distingue aquí por una parte los vehículos eléctricos puros, los híbridos enchufables, y por otra parte también los vehículos de autonomía extendida, los Extended Range Electric Vehicles. Es interesante este gráfico, en mi opinión, porque muestra en el gráfico, en el eje derecho, los porcentajes de ventas respecto a las ventas totales de vehículos. Por ejemplo, vemos que en el mundo estamos en valor absoluto en los 17 millones ya citados, pero en términos porcentuales se está del orden del 6%. En China, sin embargo, el porcentaje de ventas es globalmente en el mundo, en el eje derecho, es del orden del 20%. En China el volumen de ventas respecto al total es del orden del 50%, mientras que en Europa es el 20% y en Estados Unidos el 10%. Cuando bajamos a los diferentes países europeos, vemos también unas diferencias significativas, no solo en los porcentajes de ventas de eléctricos respecto a los totales, sino también respecto a los volúmenes absolutos. Vemos que Alemania se sitúa del orden de 500.000 de vehículos al año, los datos más recientes. Francia le sigue con unos 400.000, de la misma manera el Reino Unido están en esa primera liga, pero Holanda, siendo un país importante con porcentajes de venta del orden del 45%, sin embargo, está del orden de 100 o 150.000 vehículos eléctricos. Noruega es un país emblemático desde el punto de vista de la penetración, debido a que el volumen de ventas se ve que está del orden del 90%, pero en términos absolutos estamos del orden de 120.000 vehículos. En España, para dar el dato y lo cogido del informe de AEDIVE
de la Asociación para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico en España, el parque móvil total en vehículos eléctricos, incluyendo diferentes tipos de vehículos, no solo los vehículos ligeros, se sitúa, como vemos, casi en 600.000, o sea, algo más de 500.000, siendo el objetivo del PNIEC 5,5 millones, lo cual de aquí a esa fecha parece un objetivo no realizable. Por otra parte, las ventas tanto en eléctricos puros como en híbridos enchufables se situaba el año pasado del orden de 134.000 unidades, con una ligera disminución respecto al año anterior. Una cosa interesante, lógicamente ligado a esto, es para el desarrollo los puntos de recarga de los vehículos eléctricos. En el caso de España tenemos en total en el año 2023, donde aparentemente son los últimos datos, 30.000 puntos de recarga, y podemos analizar un poco la relación de puntos de recarga por vehículos eléctricos. Es interesante este gráfico para ver cómo en realidad, por ejemplo, en el caso de Noruega hay 30 vehículos eléctricos por punto de recarga y, sin embargo, es un país que tiene la mayor porcentaje de penetración de ventas en Europa, y a la derecha vemos esa comparación con el resto del mundo. En el eje derecho es interesante ver en el gráfico de la derecha y en el eje horizontal cómo el porcentaje de vehículos eléctricos, no de ventas, sino del total, o sea, del stock, es del orden del 6-7% en la Unión Europea y en el mundo. En Alemania es algo más, el 7%, pero no llegan al 10%. En China el stock ya está en el 10%, y en Noruega, a pesar de teniendo en cuenta la elevada penetración de vehículos eléctricos en ventas, el stock es del orden de un 30%. Cuando vamos a la relación de puntos de recarga de vehículos eléctricos por punto de recarga, hay menos puntos de recarga relativamente en Noruega, y en la Unión Europea y en Europa se sitúan del orden de 10. Es decir, no es el momento de analizar en detalle las implicaciones estratégicas de este asunto, pero digamos que si bien va acompañada el desarrollo de puntos de recarga, es curioso que un país que tiene mayor volumen de ventas de vehículos eléctricos como Noruega, sin embargo, tiene en proporción más vehículos eléctricos por punto de recarga. Las capacidades de las baterías se han mantenido relativamente estables desde el año 2015, y dependiendo del tipo de tamaño del vehículo, en los vehículos, por ejemplo, grandes, la autonomía se sitúa entre 300-400 kilómetros, en los vehículos pequeños del orden de 150, y en capacidades se ha ido a unas capacidades crecientes, llegando del orden de 60-80 kilovatios hora por batería, dependiendo también de los países. China apuesta por unas capacidades menores, y esto tendrá implicaciones luego cuando veamos la química y los metales para las baterías, que China apuesta por las de fosfato de hierro litio. No resisto a la tentación de poner este gráfico porque muestra en términos volúmenes globales el mercado global de vehículos eléctricos, China siendo el primer productor y que satisface la mayoría de su demanda doméstica, la Unión Europea con una producción que viene a ser el 20% de China y también que satisface prácticamente su demanda, y los Estados Unidos, que está en una situación similar. Por el volumen o el área de los círculos ya se ve el volumen relativo entre China, la Unión Europea y Estados Unidos, y el comercio que hay entre los diferentes países, China exportando a la Unión Europea y a otros países europeos y a la Unión Europea, y el caso de Estados Unidos importando fundamentalmente de la Unión Europea y de otros países asiáticos. Y luego, cuando veamos la estructura de la demanda de baterías en los países del sudeste asiático, entenderemos un poco mejor este tipo de flujos. Un tema que me parece importante y que puede mostrar la relación o la tendencia de la demanda futura es que es conocido
que un gran impulso a la demanda de vehículos eléctricos ha venido por las subvenciones y por las ayudas que han hecho que las diferencias de precio entre vehículo eléctrico y vehículo de combustión interna se aminoren o se mitiguen. Y esto realmente ha costado mucho dinero en subvenciones, y es interesante este gráfico porque se ve en el gráfico en el eje vertical de la derecha y la línea roja cómo los porcentajes del gasto gubernamental respecto al total de las ayudas ha disminuido de un 15 a un 7%. Y en volúmenes absolutos, sin embargo, las demandas del consumidor han ido aumentando, pero el gasto del gobierno porcentualmente, como se ve tanto en la línea roja como en el histograma, en el gráfico con un tono más amarillo, más oscuro, es porcentualmente menor y los volúmenes se han relativamente estabilizado. Es decir, que parece que el tema de subvenciones está aparentemente llegando a un cierto límite y, por tanto, la disminución de precios de las baterías será clave para una mayor penetración del vehículo eléctrico con ayudas, en principio, decrecientes. ¿Qué efecto tiene todo esto respecto a la demanda de energía por tipos de energía para el transporte? Este gráfico de la Agencia Europea de Medio Ambiente creo que es interesante. Se ve cómo en general ha ido disminuyendo el consumo de gasolinas y ha aumentado el de diésel, aumenta el de biocombustibles, aunque su peso es relativamente modesto en relación con la barra total si vemos el año 2023, son los últimos datos que he encontrado, y la electricidad, siendo importante, se ve que en el volumen global representa una cantidad relativamente reducida. ¿En qué medida la penetración de vehículos eléctricos está ayudando a la disminución de emisiones de CO2? Este gráfico no he podido encontrar, lo he buscado, pero no he podido encontrar la actualización de la Agencia Europea de Medio Ambiente, pero me parece interesante, a pesar de que los datos últimos son del año 2019, porque se ve, si cogemos el año 2019 y el eje vertical, el punto, el círculo que se ve que son las emisiones de los vehículos de pasajeros, ha aumentado del orden de un 3-4%, aumentó ese año. El volumen global de emisiones, sin embargo, ha aumentado, consecuencia de lo que es la barra azul, que es el incremento de la demanda de transportes en pasajero por kilómetro. Disminuye o se mitiga consecuencia de la eficiencia energética de los vehículos de combustión interna y otros elementos de eficiencia y la incorporación de biocombustibles. Pero ya vemos que realmente el volumen global, debido al aumento del transporte por carretera, realmente no compensa en este momento o en ese año los esfuerzos. No sé, los últimos años, o el 22-23, este gráfico he intentado encontrarlo actualizado y de momento no lo he encontrado. Es interesante, ya paso a ver ya los temas más de metales y minerales en vehículos eléctricos, qué implicaciones tiene esto globales para la disminución de la demanda del petróleo. Y me ha parecido interesante porque se ve que globalmente en el mundo, no en Europa, la disminución de la demanda debido a la penetración de vehículos eléctricos, lo que llama la agencia el desplazamiento de petróleo por la penetración de vehículos eléctricos, es del orden, ha sido en el año 2024 del orden de 1 billón de barriles día, y en el año 2030 se espera que sea del orden de 5. Y este desplazamiento vendrá sobre todo por la penetración en los vehículos ligeros y en menor medida en camiones y autobuses, como vemos en el gráfico de la derecha. En términos, hay siempre una pregunta que es ¿cuánto se incrementa la demanda de energía eléctrica a consecuencia de la penetración de vehículos eléctricos? Y la agencia, en el informe último sobre, creo que es del Global Electricity Vehicle Perspectives, realmente muestra que las demandas, los incrementos de demanda en Europa eran en el año pasado, el 24 mejor dicho, del orden de un 1%, pero se espera que esto suponga incrementos de demanda de energía eléctrica debido a la penetración del vehículo del orden de un 4%. Vemos que en el año 2030 será similar
en China, según estas estimaciones, y el del orden de la mitad en Estados Unidos. Es decir, que si ahora estamos en un 1% de incremento de demanda debido a la penetración de los vehículos eléctricos en Europa, China y aproximadamente la mitad en Estados Unidos, se espera que más que se duplique, se multiplique por 3 o por 4 en el año 2030 en el caso de China y Europa. Yo creo que esto nos da una idea cuantitativa de la importancia relativa del crecimiento de la transición energética y las implicaciones de vehículos eléctricos para la demanda eléctrica. Pasamos ahora a lo más relacionado con el tema de la conferencia, que son los componentes de los vehículos eléctricos. Bueno, es una cosa muy conocida que hay enormes diferencias entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna. Esto está sacado de un estudio ya antiguo de la UBS, que hace un despiece de dos tipos de vehículos y los analiza en detalle en minerales, metales y en componentes. Realmente las componentes, un componente clave aparte del motor eléctrico es la batería, y los componentes metálicos de las baterías varían sustancialmente. De nuevo implica mayor valor absoluto de metales respecto por vehículo eléctrico, como se muestra en este gráfico, donde se ve que los vehículos puros de batería tienen metales muchísimo mayor, del orden de 150, 200, 250 kilos por vehículo, mientras que un vehículo de combustión interna estará del orden de 30 o 40 según este análisis. Es interesante este gráfico porque muestra los diferentes metales en función del tipo de batería, sea de níquel, manganeso, cobalto, en diferentes proporciones, 30%, 50%, 60%, que hace que la demanda de los metales como el cobalto u otros varíe. Y como veremos, esto que era más relevante, si acaso, toda esta estructura entre níquel de este tipo de baterías, realmente ahora parece que está concentrado en una alternativa que comentaré posteriormente. Lo que también está claro es que, como hemos dicho, los metales para los vehículos eléctricos son nuevos, hay nuevos metales en un vehículo eléctrico, y en el caso de ciertos metales como el cobre también aumentan respecto a un vehículo convencional. Aquí está puesto en negro el vehículo convencional, donde se ve que el cobre en uno eléctrico es 53 kilos para un vehículo típico, y mientras que en uno de combustión interna es 23. Pero aparecen en verde, sin una correspondencia en negro, metales como grafito, como el níquel, como el cobalto, como el litio, de nuevo tierras raras, zinc y otros. Vemos esta importancia relativa que he citado reiteradamente, pero lo relevante para el caso es esta diversidad, este aumento de metales para los vehículos eléctricos. Hay un estudio detalladísimo que muestra que se utilizan 76 elementos de la tabla periódica y que los vehículos eléctricos tienen 2.500 componentes, y aquí están reflejados en función de la cantidad utilizada en el vehículo con diferentes intensidades de color. Pongo este gráfico sacado de un estudio que se ha hecho de detalle, de un estudio académico, porque me parece importante mostrar cómo los metales en un vehículo eléctrico están en muchos elementos de la tabla periódica. Un tema también interesante relativo con los metales y de una importancia en volumen absoluto menor es que los semiconductores y los componentes del tren de potencia implican en un vehículo eléctrico mayores componentes de la electrónica y de los semiconductores, y por tanto también de los metales ligados a los mismos. Bien, en las baterías realmente ya lo hemos ido mencionando, los metales necesarios, y reitero aquí esto en un esquema que distingue entre los materiales estratégicos y los materiales críticos. Y si vemos el tono de colores, podemos apreciar que la mayoría son críticos y una gran parte de ellos fundamentales.
repercusión esta que tiene luego a efectos de la ley del reglamento de las materias primas fundamentales. Esa estructura de la demanda de las baterías se espera que aumente, y que aumente fundamentalmente debido al crecimiento de las baterías por la demanda de los vehículos ligeros, pero también se incrementará la demanda de camiones, de autobuses y otros de 2 y 3 ruedas, que todos contribuirán a un incremento. Aquí está medido en términos de teravatios hora año, que pasaría de cerca, o no llega a 1 teravatio, a multiplicarse por 2,8 en el año 2030. De nuevo, la estructura de demanda muestra el gran peso de China y luego, en menor medida, pero también en volúmenes absolutos importante, de Estados Unidos y Europa. Mencionaba la química de las baterías y la importancia que tiene en la estructura de los diferentes metales. Este cuadro, que está sacado de un informe del Fraunhofer Institute que ha elaborado para la Agencia de Minerales de Alemania, creo que es interesantísimo, porque en función del material del cátodo, la estructura de diferentes componentes, entre níquel, manganeso, cobalto, que vemos en este gráfico, que son los primeros, que tendrían el 111, 433, con diferentes porcentajes de níquel, manganeso, cobalto. Ya se ve por las proporciones con una ojeada a la tabla, pero también con las de otras, y mencionaré la de litio fosfato de hierro, que está en la penúltima línea. Ya se ve que no tiene ni cobre, ni níquel, ni manganeso, y que tiene fundamentalmente hierro y fosfato y fósforo. De tal manera que la tabla creo que es muy ilustrativa para mostrar, y luego yo creo que se explica las diferentes estrategias entre China y Europa, de las diferentes químicas de las baterías y de las diferentes estrategias que se llevan en función de los minerales y metales. Es decir, la LFP realmente depende solo, entre comillas, solo del litio, del hierro y del fósforo. Esto se refleja en la situación de cómo ha evolucionado en los cátodos la estructura entre el níquel y o las baterías de bajo en níquel o alta en níquel desde el 2018 a el 2023. Y se ve también cómo las baterías, globalmente, las baterías de fosfato de hierro-litio han aumentado porcentualmente y suponen del orden globalmente del 40%. De la misma manera, hay una tendencia a disminuir el componente porcentual de grafito en los ánodos. Esto significa que en las demandas que estamos viendo y en las estimaciones de demanda de minerales y metales, los precios y la criticidad del suministro de ciertos metales está llevando a una estrategia de disminución de peso de estos componentes más críticos en las baterías. Otro elemento importante que afectará a la demanda es que los precios de las baterías, del paquete de la batería, está disminuyendo. Y aquí se ve cómo, si comparamos en términos de dólares por kilovatio hora desde el año 2013 al 2023, es decir, como en un periodo de 10 años, el precio ha pasado de cerca de 800 a menos de 200 dólares por kilovatio hora. Es decir, un cambio muy importante en los precios, que facilita evidentemente la penetración de los vehículos eléctricos y a su vez de la demanda de minerales y metales. Hecha esta exposición, quizás me he detallado bastante en el tema de las renovables, solar, fotovoltaica, eólica y vehículos eléctricos, porque me parecía interesante para tratar de hacer algo más de detalle respecto a los planteamientos globales de la demanda de minerales y metales para la transición, y cómo hay movimientos tanto debido a los precios como en la química de las baterías y los metales necesarios, que han ido conformando unos cambios que ya en 4 o 5 años estamos apreciando.
Decía al principio que el tema de la transición energética ha supuesto una proliferación de normativas que no es el momento ahora de detallar, y el que tenga interés lo puede ver en mi discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores, donde detallo en la primera parte de la conferencia o del discurso estos elementos, y uno de ellos, que cito también allí evidentemente, es el reglamento de materias primas minerales. El reglamento de materias primas minerales es un hecho importante y ahora estamos en una fase que comentaré, donde tenemos que ver su eficacia y ver realmente si está sirviendo para impulsar de una forma eficaz lo que se pretende. Por otra parte, tanto en Europa como en España tenemos hojas de ruta ligadas o específicas para el tema del desarrollo de minerales y metales, por tanto de la mineralurgia y de la metalurgia, de la minería, mineralurgia y metalurgia en España. Trataré esto, aunque sea brevemente, para dar una pincelada, y luego trataré de centrarme más en los temas de las cadenas de valor para acabar, como decía, con el papel de la minería y la metalurgia. La ley, el reglamento de materias primas minerales es del año 24, por tanto es muy reciente, y es un reglamento, por tanto, es de transposición directa en los Estados miembros. Tiene un objetivo que yo creo que para muchos será conocido, de un 10% de producción propia, un porcentaje, como se ve o como se puede entender, muy modesto, un 40% de la metalurgia, que en los términos inglés es el refining o processing, y un 25% de reciclado de los productos finales. Todo esto se da en un contexto de la autonomía estratégica abierta, es decir, de desarrollar los recursos propios para depender lo menos posible de las importaciones y de las cadenas de suministro de otros largas o de otros países. Determina lo que son las materias críticas o fundamentales y las lista, pero determina también las materias primas fundamentales, que son las estratégicas, que tienen importancia porque aquellos proyectos que se refieran a estas materias primas van a tener ventajas en principio, pero sería interesante evaluar cómo estamos yendo en este sentido o en este aspecto de procesos de autorización administrativa y otros. Lo que no cabe duda es que es una oportunidad para España y que esto implica desde la investigación minera y la minería. Ya vemos el objetivo del 10%, y también me referiré un poco a los temas de investigación y exploración minera, a la mineralurgia y a la metalurgia. Por tanto, creo que es una oportunidad para toda la cadena de valor. El desarrollo de este reglamento ha identificado 47 proyectos estratégicos en 13 estados, con metales que son el litio, el níquel, el cobalto, manganeso, grafito, con proyectos en España, que cito aquí: Agua Blanca, Circular, Las Navas, Minado ADE, El Moto, PS Metal, sulfitos primarios bimetálicos. Algunos de ellos, como el Circular, se refieren a reciclaje y otros a la parte de refino, metalurgia. Desde luego es una oportunidad para España, pero estamos viendo que los retos políticos y administrativos siguen siendo importantes. Y, de nuevo, el aspecto que quiero resaltar, y por eso tengo un apartado en la conferencia al respecto, es que va desde la investigación minera hasta la mineralurgia y la metalurgia. Tenemos una hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, de la misma manera que hay hojas de ruta o estrategias para la energía eólica marina, para el hidrógeno, para el almacenamiento eléctrico, etcétera. Pero lo que tenemos que preguntarnos es si es eficaz este reglamento y esta hoja de ruta para desarrollar los proyectos mineros. La Comisión, como buen regulador, ha completado recientemente este reglamento con un Resource UE Action Plan, con una comunicación de diciembre del año pasado, y crea una Critical Raw Material Center que, lo dice expresamente, está inspirado en una institución japonesa que trata de asegurar el suministro. Inicialmente era para el petróleo y gas, y posteriormente han incluido minerales y metálicos por considerarlos estratégicos y de seguridad de suministro para el conjunto del país. Pero no cabe duda que lo importante aquí es el desarrollo e implementación, tengo una rata ahí en la slide, de la hoja de ruta, cosa
que en mi opinión parece que se está retrasando, quizás debido a toda la complejidad de la transición energética y en el complejo global de la geopolítica global y de nuestro país. Paso ahora, por tanto, llamo la atención sobre este punto. La oportunidad está ahí, pero realmente por el hecho de tener la normativa o la regulación no significa que las cosas se vayan a mover por sí solas. Por ello, me parece interesante llamar la atención sobre el tema de las cadenas de valor. Y trataré aquí también de hacer alguna referencia a otros países que para mí pueden ser un ejemplo para analizar y para desarrollar sus estrategias y sus políticas. Y terminaré con una mención, como digo, a la minería y metalurgia para cerrar este asunto. Bueno, la cadena de valor realmente va desde este esquema, creo que es muy ilustrativo y recalca un poco lo bien conocido. Pasamos, por ejemplo, en este caso está puesta la cadena de suministro de las baterías de ion litio, desde la minería y la extracción, o sea, desde el litio, cobalto, níquel, grafito, volvemos a los metales habituales. La parte de midstream, donde estaría el refino, la purificación o la metalurgia, y la elaboración de las celdas, el empaquetamiento para formar el paquete de la batería y luego finalmente su incorporación en los productos finales, sea los vehículos eléctricos, el almacenamiento estacionario o en utilizaciones o usos de defensa o de aviación, y finalmente para completar lógicamente el reciclado y la reutilización. Pongo algunos gráficos, algunos de ellos sacados de un informe interesante que referiré también luego de la Academia de Ingeniería Sueca, y esto está sacado de un informe citado por este informe de la Academia de Ingeniería Sueca y se refiere al conjunto de la minería. Creo que es interesante porque está para diferentes metales, no todos ellos son críticos, pero por ejemplo está el mineral de hierro, pero ya se ve la importancia del continente americano, de Asia y de África, y la poca relevancia que tiene Europa y sobre todo la Europa central en el tema en comparación con la producción global. Si miramos concretamente las necesidades, por ejemplo, para los generadores eólicos y analizamos esos metales siguiendo los estudios de Carrara y otros del año 2020 que he citado al comienzo de esta charla, realmente vemos cómo Europa depende en gran medida y fundamentalmente de otros países. Este gráfico lo pongo porque me parece ilustrativo para una de las aplicaciones que hemos tratado, que es la generación eólica. Es interesante mostrar que globalmente, y no sé si en nuestro caso es también una réplica de esta situación, los gastos en exploración han aumentado un 15% en el 2023, pero impulsado fundamentalmente por países como Canadá y Australia, y eso a pesar de la disminución de precios que hemos citado, y la exploración de litio continuó aumentando con aumentos de cerca del 80%. Los gráficos ilustran claramente el asunto. Vemos que en el año 2023 los grandes gastos en exploración son en países como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Australia, Asia-Pacífico y África. Realmente esto a mí me parece muy importante porque muestra cómo Europa, a pesar del reglamento de las materias primas fundamentales, no parece que esté teniendo un porcentaje de gastos en exploración, digo no parece, en relación con otras regiones del mundo. ¿Y dónde está esa exploración? Pues está en el cobre, en el zinc, en el litio, en la plata, en el platino, en el uranio y en otros. Por tanto, realmente vemos cómo globalmente sí que hay un crecimiento del mercado a pesar de la caída del mercado y de la contracción del volumen global, y cómo aumentan los gastos en exploración.
También es interesante mostrar cómo la inversión en la minería de los minerales críticos ha ido creciendo a pesar de esta situación, en el contexto de esta situación global, y que ha aumentado un 10% en el año 23, habiendo aumentado algo menos en el año 2022. De nuevo, el gráfico muestra las oscilaciones de los gastos de capital o de las inversiones en metales no férreos por las principales empresas mineras, y por tanto me parece interesante este gráfico porque es otra forma de ver el mundo de las inversiones en minería globales y qué compañías lo realizan, y vemos que desde el punto de vista de las compañías y globalmente en el año 23 hay una diversidad de agentes. También es interesante, en mi opinión, esta figura porque muestra aquellas compañías que están centrados en metales como el cobre, el níquel o el cobalto, como vemos muy ligados con la transición energética y en particular, en este caso, níquel y cobalto, el cobalto en particular con las baterías, porque el níquel también lo tenemos para los aceros aleados en el caso de la generación renovable, y cómo hay agentes que están diversificados en diferentes tipos de metales. Me parece importante esto porque creo que es la referencia que debe tener nuestro país para analizar el contexto estratégico y geopolítico global. Lo que también se muestra es que la concentración en producción de los metales y de los minerales ligados a la transición es mayor que la de los combustibles fósiles. Es decir, que no solo, cosa que ya se ha advertido desde hace años y por lo cual la Comisión Europea y los diferentes países europeos han ido tomando medidas ante el riesgo de la criticidad de las materias primas minerales para la transición, que la podía poner en riesgo, pero sin embargo estamos yendo a un mundo donde la concentración tan hablada y tan vituperada del petróleo y el gas en la generación convencional y en las energías convencionales es relativamente menor a la de los metales como el níquel, el cobalto o las tierras raras. Y de alguna manera ocurre algo similar en el tema del procesamiento, de la metalurgia o del refino de metales, de minerales. Por tanto, aquí vemos cómo hay un predominio, sobre todo en el refino, en el tema de China, y cómo la bien conocida y muy publicitada importancia de China en los materiales, en las tierras raras. Esta concentración no está disminuyendo, parece que está aumentando, y está aumentando en diferentes tipos de metales, y también se está concentrando geográficamente, como muestra este gráfico. Por tanto, el tema de la producción doméstica en Europa y de la minería en Europa es realmente importante y clave si queremos seguir atendiendo a las evoluciones geopolíticas de la minería y de los metales para la transición energética. Bueno, está muy publicitado, no aporto gran cosa al decir la importancia que tiene China, pero este gráfico que está sacado de uno de los últimos informes de la Agencia Internacional de Energía en relación con la situación global de los vehículos eléctricos muestra, para el caso desde las materias primas, ánodos y cátodos, la fabricación de la batería, la fabricación del vehículo y las ventas, el peso que tiene China en este diagrama de Sankey, donde de forma relativa por las áreas ya se puede apreciar. En el lado derecho inferior vemos los 17 millones de vehículos eléctricos que he mencionado al comienzo de la conferencia. En términos de volúmenes de baterías, el 1,1 teravatios, por tanto me parece interesante el gráfico, y vemos también la importancia de las diferentes áreas. China fundamentalmente, Europa y en Norteamérica en mucha menor medida. La diferencia de colores de intensidad en el rosa realmente responden al color más claro, responden a la fabricación de batería de los ánodos. Es decir,
que del conjunto de ánodo y cátodo de las baterías se ve que hay un cierto paralelismo en volumen entre los dos elementos de la batería. Bien, ¿qué pasa o qué podemos esperar a futuro del crecimiento de las baterías y qué perspectivas podemos tener? Pues realmente la situación actual ya la hemos ido comentando en detalle. Aquí tenemos, en términos de la producción expresada en gigavatios hora año de la fabricación de baterías por regiones, vemos el gráfico de la izquierda lo referente al año 2024 y lo que se espera para la 2030. En mi opinión es interesante este gráfico porque muestra que Europa no quiere quedarse atrás en la fabricación de baterías y se señala ahí, como se ve, la producción en valor absoluto en el año 2024 y en azul más intenso y más claro los compromisos de fabricación de baterías en Europa, que es significativa y que llegaría a un volumen, si atendemos los compromisos, de 600 gigavatios hora año. Estados Unidos, que aceleraría para crecer hasta los 1000 si se cumplen los proyectos que están en fase preliminar, que entiendo que no tienen una decisión final de inversión, y el resto del mundo. Por lo tanto, vemos aquí cómo la Unión Europea está tratando realmente de no perder el protagonismo en la fabricación de baterías y, por tanto, ahora veremos la importancia por ello de la cadena de valor. Este gráfico está sacado de un análisis del Joint Research Center relativo al panorama del desarrollo de baterías en Europa. Es ya un poco antiguo, del año 2022, no he podido encontrar o no me ha dado tiempo a encontrar la actualización de esta situación porque hay casos aquí como el Northvolt que estaba en operación en ese año y que realmente es una empresa que es bien conocido, que ha cerrado, que ha entrado en quiebra y ha cerrado, pero lo que sí me parece interesante es mostrar la ubicación geográfica de estos proyectos, bien estén en operación, bien en construcción o bien en fase preliminar. Si vemos la ubicación, vemos que España afortunadamente tiene cuatro círculos de 4 proyectos, de acuerdo con esta fuente de datos, pero vemos cómo se desplazan hacia el este europeo, hacia el norte de Europa, Alemania, Polonia y Centro Europa. Por lo tanto, esto también nos debe de llevar a una reflexión que podríamos denominar estratégica de la importancia de no perder la actividad en este campo como país. Ligado a esto, yo creo que hay un tema interesante que es el tema del valor añadido que dan el tema de la minería, la metalurgia y las cadenas de valor. Globalmente, la minería y la metalurgia tiene como valor añadido, lo vemos en el lado derecho del todo del gráfico. Se ha ido la... Bueno, pues seguiré la... Vemos en el lado derecho del gráfico, me parece que no lo pueden ver, cómo tenemos un porcentaje muy bajo de la minería, que es del orden de 0,2-0,3% en cuanto a valor absoluto. Y es que además, en términos de la cadena de valor, es en la parte más elevada, más hacia aguas abajo, donde en la fabricación, donde se concentra más el valor de la minería. Voy a ir terminando. Realmente, para mí, uno de los elementos importantes de este asunto son las referencias de países europeos. Y un país que me parece que debemos de estudiar y analizar más es el caso de Suecia. En un estudio reciente de la Academia de Ingeniería, realmente muestra cómo en las cadenas de... Perdón, no sé si se ha cortado ahora. Sigue grabando. ¿Mucho rato así? ¿Ha estado mucho rato? He estado como 5 minutos, pero yo creo que seguimos. Sigue ahora. Sí, está, lo único que
puede que haya habido un paro. Vale. Se está fallando. Gracias y disculpen ustedes. Bueno, estaba mencionando el caso de Suecia y de este estudio. Esta slide cogido del estudio que es Metals and Minerals for Sustainable Development and Strength Competitiveness, analiza las componentes y las empresas que están en las diferentes etapas de la cadena de valor en Suecia, desde la exploración, la minería, la metalurgia y el reciclaje, y también los suministradores de bienes de equipo de minería. Realmente, Suecia es un país que en este sentido yo creo que ha desarrollado una industria muy potente de minería y que realmente yo creo que deberíamos de ver y de analizar cómo podríamos, replicar hasta cierto punto una estrategia similar. En el caso español, menciono uno de los últimos informes de ANFAC, que realmente apuesta por el desarrollo y el afianzamiento de la cadena de valor en la cadena de valor de la fabricación del automóvil. Por tanto, yo creo que en este sentido es una noticia muy positiva. Ahora bien, lo que tenemos que tratar, y ya termino, es ver cuál es el papel de la minería y de la metalurgia en España y qué retos se nos ofrecen. En el estudio que he citado, realizado por diferentes profesores de las escuelas de minas y alguna investigadora también del País Vasco de Orquestra, muestra este tema en uno de los capítulos de la creación de clústeres y de las cadenas de valor y aporta datos de qué importancia tiene en Europa y en España este asunto. Resumiendo, y con datos relativamente actuales, en España hay el valor de la producción minera aporta del orden de 4.000 millones de euros al PIB y ha tenido un incremento en el último año, donde he consultado las estadísticas respecto al año anterior. El 2014-2024 hay una importancia y una relevancia y un revival de la minería metálica, que el que esté interesado puede consultar un artículo mío recientemente publicado por la Real Academia de Ingeniería con motivo del 10º aniversario del reinado de Felipe VI, donde abordo para ese decenio la minería y la energía y cómo evolucionó la ingeniería en ese campo, en esos dos campos. Pero, como decía, la producción minera realmente tiene un peso relativamente bajo y una contribución relativamente baja al PIB, aunque significativa. Las explotaciones en activo en España son bastante conocidas y están reflejadas en diferentes informes, entre ellos en el libro que he mencionado, publicado por la Real Academia de Ingeniería, que he citado hace un momento y al comienzo de esta conferencia. Ya con estas breves menciones me gustaría ya ir a las reflexiones finales. Bueno, he pasado gran parte de una parte significativa de la conferencia tratando de mostrar que la demanda de estos minerales y de materias primas minerales crecerá consecuencia de la transición energética. Que lo anterior es teniendo en cuenta el incremento del reciclaje y la aparición de materiales sustitutivos, sobre los que me he detenido relativamente bastante para tratar de recalcar esta idea en el análisis de la química de las baterías y de la demanda de los metales para las mismas, y tanto el análisis de la demanda de las renovables, eólica y solar fotovoltaica, y el vehículo eléctrico creo que soportan suficientemente lo anterior. Está claro que se reconoce la importancia estratégica de ciertos minerales y la necesidad de que la cadena de suministro cree valor e industria, desde la exploración, la minería y la metalurgia hasta la fabricación de componentes y equipos. La Ley Europea de Materias Primas Minerales es un paso importante, pero su eficacia práctica, en mi opinión, hoy por hoy, es un interrogante, y no deberíamos de dormirnos en los laureles por el hecho de que haya esta ley y que por sí misma va a impulsar el crecimiento de la minería, de la metalurgia y de la cadena de valor. La hoja de ruta creo que es un elemento importante, un documento significativo, pero yo creo que debería de considerarse como un inicio del camino, y de momento, por la información que tengo, no parece que se den pasos decisivos o que tengan un impacto fuerte y significativo para la creación de la cadena de valor.
Las referencias de estrategias de otros países deberían de servir para proponer e implementar acciones concretas en el campo de la investigación minera, la minería, la metalurgia y la industria. Y las recomendaciones del estudio que he citado en varias ocasiones porque me parece relevante y es de la Real Academia de Ingeniería y de la Conferencia de Directores de Escuelas de Minas de España, podría ser de interés y utilidad las recomendaciones que hacemos ahí y que por la naturaleza de esta conferencia no he entrado. Desde luego es esencial trasladar a la sociedad la necesidad de materias primas minerales, de la minería y del procesado de los minerales, y la aceptación social de la minería son esenciales, pero, y creo que estoy terminando y termino, la aceptación política previa es clave. Es decir, no podemos decir únicamente que se consigue la aceptación social 100% de cualquier proceso, sino que la voluntad política, la iniciativa política y el liderazgo creo que es importante. Y me parece que todo lo expuesto en esta charla realmente trata de reflejar la relevancia estratégica, la relevancia económica y la relevancia para la cadena de valor y para el país y para España de este tema en el marco de una Europa que apuesta precisamente por revitalizar estos temas ligados a minerales críticos y fundamentales para la transición energética en Europa y en España. Muchísimas gracias por su paciencia y por su atención, y con esto agradeciendo a la Escuela de Minas la oportunidad que me da como profesor ad honorem de preparar e impartir estas conferencias, y en particular esta primera, agradezco mucho su atención y a la Escuela su acogida para poder facilitar este tipo de charlas. Muchísimas gracias.